se llama Diferentes miradas de las experiencias dictatoriales. Es una actividad que está organizando el Grupo de Historia Social y Relato Político que trabaja en Siembra. Este grupo se ha propuesto hacer un ciclo de charlas que, bueno, comenzó en abril con la fecha de las muchachas de abril. Y bueno, tiene un poco como objetivo el grupo trabajar en lo que fue el relato y contribuir al relato político de lo que ha sido la experiencia dictatorial. Pensé que se había cortado. Bueno, hoy en el marco de los 50 años que se cumplieron el 27 de junio, desde siempre que tenemos como la idea de poder aportar diferentes miradas de lo que fue esta experiencia dictatorial, de lo que vivieron los que estuvieron presos, de los niños y niñas de la época, también de los que estuvieron en el exilio y de quienes tuvieron que mantener el silencio a la fuerza. Y un poco de esto es lo que viene trabajando el grupo, discutiendo, generando discusiones y bueno, con estas actividades que también nos interesa generar debate. Hoy tenemos un panel que les paso a presentar. Tenemos por allá en la punta tenemos a Aldo, que es doctor en Historia Latinoamericana de New York University. Es docente de la Universidad de la República y está especializado en Historia Reciente del Uruguay y del Cono Sur. Luego tenemos a Diego Sempol, que es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional General de Sarmiento en Argentina. Es el investigador en el pasado reciente, memoria, movimientos sociales, masculinidades y sexualidades. Participa en proyectos internacionales centrados en archivos, movimientos sociales y digitalización. Y tenemos a Sabrina Álvarez, que es docente, que es investigadora, es licenciada en Ciencias de la Historia con opción de investigación, es magíster en Ciencias Humanas con opción a Historia rioplatense y es de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, y ha participado en proyectos de investigación y extensión universitaria abordando la historia de los y las trabajadoras del sindicalismo en Uruguay. Bueno, yo ahora los voy a dejar con ellos, pero primero vamos a presentar los documentales y quiero contarles también que después de la presentación de ellos vamos a invitarles a pasar a ir hasta la Plaza Libertad, que vamos a hacer una proyección de unas imágenes muy interesantes y la verdad que nos gustaría mucho contar con su presencia. Así que primero les vamos a dejar con los documentales. Y les dejo. Más otra forma de pensar lo que fue la experiencia dictatorial. Y en relación a eso, estos informativos me parece que servían de ilustración de una mirada que poco tenemos, que es la mirada, por un lado, de los dictadores, pero también los elementos de esa sociedad en las cuales estos dictadores intervinieron, enfatizaron, promovieron e intentaron capitalizar políticamente, ¿no? Entonces, me parecía que era interesante aproximarse a estos informativos para cine, era una pieza que estaba circulando y que me parecía útil como punto de partida para pensar el asunto. Tal vez, digamos, en esto del título de la mesa que dice diferentes miradas de la experiencia, a mí lo que se me ocurría más trabajar era esta cuestión de la cotidianidad, de cómo pensar ese periodo. Digamos, una de las cuestiones que apareció de una forma muy notoria en la discusión de los 50 años fue que hay ciertos temas que tienen una visibilidad importante en la sociedad uruguaya, que a esta altura resultan indiscutibles. Yo creo que el tema de la desaparición forzada es un tema que no diría la palabra consenso es excesiva, pero que hay una mayoría importante de la sociedad uruguaya que reconoce que existió la desaparición forzada. Hay una voluntad de sectores importantes de la sociedad uruguaya por tratar de resolver esa herencia nefasta de la dictadura. Pero de alguna forma la reflexión sobre el proyecto de la dictadura es una reflexión que aún, incluso no sé si decir aún, porque ya hace 50 años, pero que sigue siendo una reflexión donde la dimensión más radical y transformadora de la dictadura aún se ha perdido espacio para la reflexión pública sobre esto, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos para pensar cómo la dictadura efectivamente transformó de una manera radical en la sociedad uruguaya es pensar cómo el conjunto de la sociedad uruguaya vivió de una manera distinta en este periodo. Y una de las aproximaciones para ilustrar esta afirmación tan general, es decir, que la vida de la gente cambió radicalmente, es pensar la cotidianidad, ¿no?
pensar cómo era la vida cotidiana en dictadura. Y de alguna forma, yo creo que pensar en esa transformación nos hace ver la dictadura desde otro lugar. Hay muchos debates historiográficos sobre qué fue el proyecto de la dictadura, incluso más de un historiador plantea la idea de que la dictadura no tuvo un proyecto coherente, no tuvo un proyecto articulado, de que efectivamente hay diversas visiones dentro del campo, de sectores que apoyaron. Dentro del bloque dictatorial tenemos sectores más neoliberales, tenemos sectores más nacionalistas en lo económico, tenemos sectores más modernos, tenemos sectores más conservadores. Pero parece ser que hay algo que es consensual en el conjunto de estos sectores que promueven la dictadura, que es la voluntad de promover una suerte de disciplinamiento social, ¿no? Un disciplinamiento de corte autoritario. La idea de que el país estaba viviendo un proceso de crisis, caos, y que era necesario readecuar las condiciones del contrato social bajo parámetros autoritarios, y que esto implicaba volver a plantear un orden social que funcionara, que no fuera discutido, y que implicaba la ruptura de múltiples formas de los derechos. Y en esto, efectivamente, la dictadura fue bastante eficaz. Mantuvo a una sociedad controlada. Ahora después vamos a ver si la palabra sociedad es problemática, pero bueno, podemos decir a priori que mantuvo una sociedad controlada durante un largo tiempo, entre el 73 y el 80. Efectivamente es muy difícil ver muestras de disidencia pública de ningún tipo. Entonces, y estas muestras de disidencia se pueden referir a múltiples aspectos de la vida social, no solo la cuestión política. Y ese proyecto disciplinador no solo tiene que ver con la cuestión de los partidos, que es lo que siempre tendemos a tener una mirada muy politicocéntrica de la dictadura. Pero no solo esa vocación disciplinadora no solo tuvo que ver con estos asuntos, los partidos, la izquierda organizada, los movimientos sociales organizados tradicionales, como el movimiento sindical y el movimiento estudiantil, sino que tuvo que ver con múltiples aspectos de la vida social. El campo de la cultura es un campo ultra controlado. El campo de la sexualidad, luego Diego va a hablar de esto también, pero también es un asunto en disputa. Incluso esto, si uno lo ve en términos comparativos con otros lados, nosotros tendemos a normalizar todo esto, pero otras dictaduras no fueron tan totalitarias, para ser un término que puede ser aplicable a esto. No pretendieron controlar todos los aspectos de la vida social, ¿no? Tal vez el ejemplo más diferente es el caso de Brasil, donde por diversas circunstancias existió cierto margen, por ejemplo, de libertad cultural, que en el caso uruguayo entre el 73 y el 80 fue muy limitado. Entonces, me parece importante plantear esta dimensión de esa transformación total de la sociedad. Y esa transformación implicó, por un lado, me parece que hay dos mecanismos que son interesantes a pensar. Dos mecanismos que hasta hoy tienen influencia o que hasta hoy dejaron impactos en la sociedad uruguaya. Por un lado, lo que yo llamaría una socialización desde arriba, que es lo que vemos en esos cortos, de alguna manera. Vemos una voluntad de ese nuevo régimen de crear un nuevo Uruguay y crear una nueva sociedad uruguaya, ¿no? Y esa voluntad de crear un nuevo Uruguay implicaba transformar la forma de sociabilidad que el Estado promovía en diferentes aspectos de la vida social. Tal vez lo que aparecen más claros en estos cortos, yo los he trabajado en otros lados también, un aspecto que es clarísimo es el tema de una suerte de lugar prominente de lo militar en relación a la sociedad uruguaya, ¿no? Y que incluso no está del todo trabajado todavía. Creo que hay como un cambio en el lugar de los políticos
y las prácticas clientelares y la relación con la sociedad, fundamentalmente en ciertas zonas del interior, al lugar que va a tener lo militar en relación a esto. Uno de los ejemplos acá en uno de los noticieros clarísimos, el Plan Hadas, donde la institución militar actúa como una suerte como una suerte de político proveedor, ¿no? Y claramente la institución militar adquiere un rol central en múltiples aspectos de la vida social. Bueno, por un lado, a través de que varios militares invaden la estructura del Estado. Los militares participan en los entes públicos, los militares participan en la educación. A la vez, la institución militar tiene cada vez un mayor protagonismo en diferentes actividades del Estado, y todo eso va generando una suerte de militarización de la vida social. Tal vez donde se exprese más claramente sea en la educación, pero no es solo en la educación. En todos los lugares aparece la institución militar con una presencia enorme. Y esto es uno de los elementos donde se puede pensar esa socialización desde arriba, ¿no? La institución militar relacionándose con la sociedad, pero asumiendo que ella es la representante del Estado. El segundo elemento es como un renacimiento. En realidad no es un renacimiento, es una continuidad de un nacionalismo conservador que ahora tiene una dimensión autoritaria. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, una serie de prácticas vinculadas al sentimiento nacional, a las conmemoraciones, al folclore, a las danzas nativas, a múltiples expresiones culturales vinculadas a la apropiación del ser nacional, que son capitalizadas por la dictadura, ¿no? Todo esto existió, ¿no? En gran medida estos discursos nacionalistas conservadores tienen una larga historia, se insertan en tradiciones conservadoras del siglo XX, vinculadas a ideas ruralistas. Muchas veces está muy presente la idea de que la nación, el lugar donde la nación está más defendido es en las tradiciones del interior del país, pero en este contexto adquieren otro elemento, es que esas narrativas sobre el nacionalismo y sobre el folclore no pueden ser discutidas, ¿no? Acá hay una dimensión claramente autoritaria. Mientras en los 60 el folclore fue un campo de disputa, digamos, gran parte de las discusiones sobre Artigas se daban a través de la música, acá estas narrativas nacionalistas no pueden ser discutidas, y también a través de esa narrativa nacionalista se promueve una socialización desde arriba que fue muy efectiva. Eso es otro de los elementos que es bastante llamativo en estas imágenes y en múltiples imágenes, acerca de lo que son todos esos esfuerzos conmemorativos de la dictadura, ¿no? Que en algunos lugares uno puede asignar elementos que tienen que ver con la obligatoriedad de que los escolares participen, con determinadas prácticas que están institucionalizadas, pero también hay gente que participa activamente por diferentes motivos, desde que en algunas zonas del país estas son las actividades que habían y que no ha pasado nada más, hasta cierta adhesión al régimen. Aparicio Méndez en La Semana de la Valleja lo dice más de una vez. Acá está la gente que realmente nos quiere. Lo dice casi honestamente, reconociendo que hay un clima de adhesión al régimen en esto, ¿no? Entonces, estos discursos nacionalistas también son otro elemento de una socialización desde arriba, donde de alguna forma ciertos sectores de la sociedad se sienten, participando en esas actividades, se sienten, no voy a decir fieles al régimen, pero se sienten que son, se sienten retribuidos de alguna forma por parte del Estado. El tercer elemento es la juventud, ¿no? Y acá hay como la dictadura tuvo una apuesta muy clara a transformar la juventud, y fue muy explícito en su discurso público la idea de que había una generación que estaba perdida y que había que construir una nueva juventud para el nuevo Uruguay, y eso lo decía todo el tiempo, y esa juventud tenía que ser creada en nuevos valores,
cuáles eran los fundamentos de esos valores, cuáles eran las instituciones que van a tener un papel central en la construcción de esos nuevos valores. Bueno, por un lado la educación, el sistema educativo, que fue una transformación radical, y por otro lado la educación física como otro elemento formador del espíritu y el carácter de los nuevos jóvenes, hombres y mujeres, que debían ser formados con ciertas particularidades en el marco de esa educación física, incluso en el marco de la educación general, ¿no? De alguna forma, toda esa socialización desde arriba son pistas para entender lo que fue la cotidianidad en ese tiempo, cómo la sociedad vivió estos aspectos. Pero me parece que pensar la cotidianidad de ese tiempo también implica incorporar esa socialización desde arriba a otro elemento que tal vez para nosotros sea mucho más obvio, pero que no es tan obvio en cómo se ha reflexionado, por lo menos en los últimos 20 años, en la sociedad uruguaya, que es la tortura. Me parece que hay que pensar cómo esta cotidianidad se da en una sociedad donde hay mecanismos de violencia política extrema, de violencia estatal extrema, que se están desarrollando hacia miles de personas. Esto es lo que muchas veces se habla, aunque no se habla tanto como lo que se debe hablar de la tortura, de la experiencia de la tortura, pero no, si bien en los 80 se hablaba bastante de esto, después se dejó hablar de cómo la tortura también es un mecanismo de dominación y de control sobre el conjunto de la sociedad. Hace unos días, hablando con Álvaro Rico, que ha trabajado estos temas de la prisión política de una forma más sistemática, estábamos pensando que podría ser alrededor de 50, si uno hace una estimación de cuánta gente fue torturada en Uruguay, entre el 73 y el 84, se puede llegar a pensar que alrededor de 50.000 personas fueron torturadas. Entonces estamos pensando en un tejido social enorme de la sociedad uruguaya que, por un periodo de una semana, 2 semanas, de un tiempo, sufrió una experiencia traumática brutal, que seguramente cambió de alguna forma su vida y que impactó sobre su entorno. Y eso también es parte de la cotidianidad de la experiencia dictatorial. No solo de la cotidianidad de aquellos que vivieron y sufrieron esa práctica, sino de los entornos de esas personas, pero también de los que no eran, de los que se veían ajenos a esa problemática, ¿no? Un libro de Hannah Arendt de los orígenes del totalitarismo empieza con una pequeña nota diciendo que en realidad la mayoría de los alemanes sabían lo que estaba pasando en Auschwitz. Y yo creo que eso es bastante aplicable a lo que pasaba en Uruguay. La mayoría de la sociedad, entre otras cosas por la escala de la tortura, tenían alguien alguien cercano que de alguna forma había vivido esa experiencia. Y esto tiene una dimensión enorme en esta cuestión del disciplinamiento social, de cómo esa práctica genera transformaciones en la conducta de las personas, genera emociones, genera transformaciones que están en el corto plazo, pero también van a estar en el largo plazo, asuntos vinculados al miedo, asuntos vinculados a la imposibilidad de construir colectivamente, un montón de asuntos que hasta hoy de alguna forma se vienen discutiendo como consecuencia de esa práctica ominosa que fue la tortura en dictadura. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, uno de los debates más recientes vinculados al pasado reciente, que tienen que ver con estos archivos que salieron, que uno no sabe ni de dónde salieron, ni en qué contexto salieron, ni quién los publicó, remiten a esta discusión también, porque uno de los grandes asuntos de esos archivos tiene que ver con los prontuarios, qué dijo la gente en tortura, y muchas veces hacen lecturas totalmente descontextualizadas de esto, ¿no? Pensando que los seres humanos son superhéroes. Y claramente es un tema que hasta hoy sigue siendo un tema que de alguna forma fue efectivo en generar un proceso de disciplinamiento social. Entonces me parece que estos dos elementos son bastante importantes para pensar la cotidianidad en dictadura. Por un lado esa socialización desde arriba y por otro lado estos métodos
represivos donde, insisto, si bien hemos hablado mucho de la desaparición forzada, la tortura es extremadamente relevante para pensar cómo se controla una sociedad y cómo se controla a la sociedad uruguaya en ese periodo. No, en otros países han habido comisiones, por ejemplo en Chile hubo una segunda comisión de verdad que se dedicó básicamente a estudiar la tortura y el efecto de la tortura sobre la sociedad chilena, es el informe de Baños. En Uruguay esa reflexión no está y lamentablemente, de hecho, hasta la discusión sobre la tortura hoy, sigue siendo una discusión sobre la tortura hoy sigue siendo una discusión que es bastante débil en términos de lo que hace el Estado. Pero me parece que es un tema relevante y termino por acá, vinculado a esta idea de disciplinamiento, me interesaba marcar que de alguna forma el proceso de democratización que se inicia en el 85 también puede ser leído y es interesante pensar todos estos debates sobre el pasado en relación a esa forma de disciplinamiento social, ¿no? Cómo de alguna forma esas discusiones sobre la memoria y sobre el pasado son formas de ir rompiendo esas formas de disciplinamiento que tuvieron un impacto muy profundo en la sociedad uruguaya hasta ahora. Nada más. Primero que nada, me parece que está bueno como abrir la discusión un poco de estos temas. Yo voy a seguir un poco con la línea de Aldo. Plantea esta cuestión, ¿no?, de la vocación disciplinante, ¿no? Esta idea de orden. Yo trabajo temas de sexualidad, temas de género, o sea que voy a entrar por ahí para pensar un poquito en la cuestión esta que tiene que ver con autoritarismo e ideas de orden. Ustedes saben que ya en los años 60 en Uruguay se producieron una serie de transformaciones que tenían que ver con el marco de cambios más globales, ¿no? Esto está muy poco estudiado todavía en el Uruguay, está un poco más estudiado en Argentina y en Brasil, y básicamente se plantea que, bueno, para el Río de la Plata se podía hablar de una revolución sexual discreta, de alguna forma que hubo como discursivamente transformaciones en la relación en que las personas se pensaban con respecto a su cuerpo, con respecto a la sexualidad, con respecto a cómo se construye esta intimidad, pero esto básicamente es discursivo más que anclado en prácticas importantes de transformación. La píldora fue un elemento muy importante para emancipar y separar la reproducción de sexualidad y habilitó a miles de mujeres a iniciar una vida sexual autónoma sin tener la preocupación permanente del estigma del embarazo no deseado con todo lo que implicaba en esa época. Y esto también sucedió en Uruguay. Acá Ruiz trató de alguna forma de hacer un planteo aproximado de cómo pasaba esto con la militancia, pero después no hay mucho más trabajo sobre el asunto. Si uno repasa la prensa de los años 60, encuentra que hay una preocupación intensa sobre este asunto que tiene que ver con cierta preocupación anticipatoria, ¿no? Entonces, si uno ve al Rojo Vivo o ve el Diario, que son dignas expresiones de ciertas reflexiones fuertemente conservadoras, hay recurrentes intervenciones periodísticas en las cuales se habla de este tipo de mujeres, este tipo de hombres que tienen comportamientos sexuales no esperados, y además la creciente visibilidad que tiene eso en el espacio público, ¿no? Entonces uno puede encontrar al Rojo Vivo editoriales convocando a la represión policial contra la disidencia sexual, ¿no? Estos degenerados ocupan la ciudad, están reclutando a menores en los cantegriles a cambio de dinero, o sea, toda esta idea de contagio bien decimonónica que también trabajó Salesi para el contexto argentino, claramente se extiende acá y se difunde socialmente. Una idea de peligrosidad social asociada a homosexuales, a personas que podríamos hoy desde el presente llamar travestis. En la época se las llamaríamos maricas, porque esa era la categoría que históricamente existía en ese momento, y después a personas que tenían consumos de drogas, que eso también es otro de los ejes que va a ser como recurrentemente va a aparecer hacia fines de los años 60 y los 70, aparece ya como un temón para lo que va a ser todo el proceso creciente del autoritarismo, ¿no? O sea que había fenómenos en los 60 de preocupación sobre esto. Y vamos a ver que el golpe de Estado recluta buena parte de estas preocupaciones y de alguna forma produce ideas de orden que tratan de aplastar estas disidencias que estaban surgiendo en diferentes espacios de la sociedad, alinear al cuerpo social y construir un discurso más o menos homogéneo, más o menos heterogéneo, en torno a la idea de la familia como núcleo o como célula de la sociedad.
esta familia que describen también los manuales de primaria o que describen también los discursos públicos de diferentes jerarcas, está centrado en la idea de papá, mamá, nene, nena. Es una familia tradicional, monogámica, heterosexual, cis heteronormativa, donde están claramente divididos los roles de género. Ella tiene que ver con la domesticidad, la crianza de los niños y la reproducción social. Él es el que sale a buscar el pan, la riqueza, el bread system, ¿no? Esta idea del hombre proveedor que sale al espacio social. Vamos a ver que después, incluso demográficamente, esto fue brutalmente erosionado. En los 70 es una salida masiva de las mujeres al mercado de trabajo. Es lo que después, un poquito más tarde, en los 80, la revolución de los divorcios y de que empieza a cambiar todo el perfil sociodemográfico uruguayo, ¿no? O sea, que es un discurso que claramente atenta contra las propias transformaciones sociales que se estaban produciendo en ese momento. O sea que hay una sensación de incertidumbre social muy importante por parte de algunos actores sobre estas transformaciones, sobre las derivas que puede tener esto desde el punto de vista político y social. ¿Por qué digo político? Porque desde la perspectiva de algunos actores del régimen, había una guerra, dentro del marco de la Guerra Fría, una guerra total que implicaba una dimensión fuertemente cultural. El comunismo, supuestamente según estas ideas, iba a ingresar, entre otras cosas, a través de la perversión de los jóvenes moralmente, que de alguna forma debilitaría el tono moral del pueblo uruguayo y lo volvería más proclive al avance del comunismo a nivel internacional. Esta relación entre anticomunismo, disidencia sexual, es como una matriz que viene de Estados Unidos y que tiene replicación en buena parte de toda la región, que tiene sus recodificaciones en otros discursos, ¿no? El socialismo también hizo una codificación entre disidencia sexual y capitalismo. O sea, cada una hace capturas del mismo tema para hacer una lucha política de diferente tipo. Pero entonces el régimen dictatorial instala una idea de orden y esto tiene una gran heterogeneidad discursiva. O sea que se puede hacer diferentes entradas a este tema. Yo trabajé bastante primaria, por ejemplo. Pablo Cayani en la gestión anterior nos permitió, parece que lo vi por ahí a Pablo, nos permitió acceder al archivo de primaria y eso nos permitió, ¿qué cosa? Ver miles de carpetas de docentes, entre las cuales encontramos 87 casos de maestros y maestras que fueron destituidas por motivos de idoneidad moral. Entonces, cuando empecé a trabajar la categoría de idoneidad moral, empecé a ver que cada una de estas carpetas que tenían entre 300 y 500 páginas, y generalmente tenían una misma iniciación. Había una denuncia por parte de un vecino, de un maestro, de un inspector, que había detectado que esa maestra o ese maestro tenía comportamientos a nivel moral que comprometían su rol docente. Y cuando uno empezaba a ver la casuística, eran maestras que estaban en situación de concubinato, maestras que tenían deslices eróticos por fuera del matrimonio y la localidad descubría esto, o sea que tenían un amante, relaciones prematrimoniales o maestros acusados de ser homosexuales. Entonces se inician procesos sumariales sobre estas personas en las cuales se convoca a toda la comunidad educativa a declarar. Estamos hablando de sumarios en los cuales casi 30, 40 personas son llamadas frente a un actuario a declarar cuáles son los comportamientos morales de esa maestra, si la han visto vestirse correctamente, si usa escotes pronunciados, qué hizo en la kermés, en el festejo de la kermés, si sonrió demasiado. O sea, acá vemos la vigilancia en la cotidianeidad y además cómo el discurso de la institución construye ciertos ideales regulatorios de lo que se espera que sea una maestra o un maestro y cómo en función de eso están viviendo todo el tiempo estas acciones, estos desempeños pedagógicos en el territorio, ¿no? La mayoría de estos docentes no logran zafar, son destituidos y además con toda la agravante de que la resolución de primaria explícitamente plantea esta cuestión de que en realidad son destituidos por problemas de idoneidad moral. Vamos a ver que son uno de los pocos maestros que no son restituidos durante la democracia. O sea, todos los que fueron destituidos por razones políticas vuelven de alguna forma, cuando logran demostrar esto, son restituidos en el cargo. No pasa lo mismo con los que son destituidos por razones morales. El pretexto fue que no estaban dentro de la ley de restitución y entonces quedaron ampliamente afuera. O sea, acá es como muy interesante pensar este problema, ¿no? Y los desafíos que tiene. Es muy interesante lo que nos permite ver el sistema de denuncias, ver el colaboracionismo civil del régimen, que esto es, esta institución se ve, las inspecciones y las direcciones pasan a ser cargos políticos, claramente de régimen seleccionado después del 76,
Y esto generó que haya como una observancia y una vigilancia, un peinar todo el sistema educativo para de alguna forma detectar diferentes tipos de disidencias. Y también nos permite ver cómo la gente se defendía frente a esto, porque en los sumarios aparece cómo las personas tratan de explicar por qué fueron detenidas, en qué circunstancias, dicen que es mentira, que es falso, atenúan, disminuyen, reconocen que en el pasado lo fueron, pero que ahora no lo son. O sea que hay como diferentes formas de eso. Y también nos permite ver estos expedientes las diferentes mecanismos jurídicos que se tratan de generar para de alguna forma generar una falta en un momento donde históricamente no estaba considerado que era una falta o un delito ser homosexual o tener relaciones sexuales prematrimoniales. Entonces a la persona se le somete a peritajes psiquiátricos, a peritajes forenses para determinar si tiene dilatado el ano y con esto de alguna forma comprobar sus prácticas homoeróticas. Ustedes para que vean el nivel de violencia a la que fueron sometidos estos cuerpos, ¿no? Durante todo este proceso. O incluso empezamos a rastrear historias de maestras, por ejemplo, que sufren todo este estigma porque precisamente no ceden ante las presiones de acoso sexual de la institución policial. Una maestra del interior, no importa de qué departamento, va a ser acusada de ser detenida reiteradas veces en centros de alta rotatividad acompañada de supuestamente proxenetas. Y esto la vuelve como incompatible para ser maestra en este departamento. Hace toda una investigación que dura prácticamente 1 año y medio, donde la investigación termina demostrando que en realidad el problema no era la maestra, porque todas las personas que declaran en su maestra, la conozco, es bárbara, es una persona muy confiable, bla, bla, no tiene estos comportamientos de ninguna forma, y finalmente lo que demuestra la investigación es que el comisario de la localidad está presionando a esta maestra para tener encuentros sexuales con ella. Como ella no cede, inicia el proceso de acoso a un nivel institucional, generando acusaciones falsas y detenciones arbitrarias como forma de complicarla en su propio ámbito laboral. Ella se defiende y se casa con su novio y se van a Argentina, vuelven, y entonces cuando vuelven a la localidad, el comisario detiene a su esposo cada 3 días en forma arbitraria todo el tiempo y les asegura a la pareja que va a seguir haciendo esto hasta que ella acceda a tener un encuentro sexual con él. Todo esto salta en el sumario, pero finalmente el CONAE la destituye. Y esto es muy interesante, porque además de todo esto, en toda esta investigación siniestra que se le hace, se encuentra que ella firmó una vez en un boletín estudiantil de magisterio una nota, una ridiculez sobre cuestiones de curso pedagógico, pero este boletín es tomado como una cuestión de izquierda subversiva. Entonces el CONAE dice, bueno, moralmente no será comprometida, pero es de izquierda. Y si es de izquierda, moralmente tiene que estar comprometida. Entonces finalmente la resolución que hace es destituirla por razones de idoneidad moral. Esto también es muy interesante ver cómo de alguna forma el régimen utiliza el discurso moral como una forma de deslegitimación de su adversario, que fue una característica bien típica de este discurso de la Guerra Fría. Se puede ver también el caso de los juicios de 33, no toda la detención de la gente y los juicios de la UJC, que son como de alguna forma a ellas se las inyecta para contra la sífilis públicamente para legitimarlas y discursivamente ante toda la comunidad. O sea que hay una cantidad de entradas posibles. Hay también otras entradas que tienen que ver por la policía, o sea, otra de las instituciones que dentro de este periodo tuvo un efecto moralizante muy, muy intenso, que tiene que ver con la vigilancia del espacio urbano, la represión de los espacios de sociabilidad, la detención de cientos y cientos de personas por cuestiones que tienen que ver con su sexualidad o su género. La rotulación que se utilizaba en esa época, ya venía de antes, era la de pederasta pasivo o la de pederasta activo, que era una rotulación completamente estigmatizante. Ustedes saben que homosexualidad y pederasta son 2 cosas distintas, pero para la policía era la misma, y eran categorías sumamente amplias en las cuales ingresaban personas que estaban ejerciendo el comercio sexual en calle, a personas que simplemente estaban deambulando por el espacio público y que eran como rotuladas o identificadas como potenciales disidentes sexuales. Estas personas se las anotaba y empezaban a partir de ese momento a formar parte de un registro informal y formal institucional a la cual permanentemente se las acosaba de diferentes formas. Ustedes piensen que había un caso de abuso sexual infantil, entonces se buscaba a los pederastas pasivos o activos de la zona para responsabilizarlos de ese abuso sexual, se los violentaba en los espacios de detención para que confesaran algo que no tenían y de esa forma se generaba como
esta permanente existencia de falsas denuncias, falsos testimonios de todo tipo. La reparatoria, la ley del integral para personas trans, ustedes saben que tiene creó una comisión reparatoria que establece que aquellas personas trans que sufrieron violencia estatal van a recibir una prestación como reparación. Esto genera una comisión que recepciona esto y un archivo que produce información sobre eso. Nosotros estuvimos entrevistando a prácticamente 40 mujeres travestis que recibieron la reparatoria. Es impresionante ver los testimonios de estas personas y lo que fue todo su tránsito durante el periodo autoritario. Ahí uno ve qué cosa, la vocación del régimen autoritario por tratar de controlar qué era lo legítimo que se visibilizara en el espacio público y qué ideas regulatorias tenía sobre el cuerpo y sobre el género. Entonces estas personas son permanentemente perseguidas, acosadas, sufren durante sus procesos de detención que a veces se extienden por 15 o 20 días porque les agarraba orden público, y salían a la esquina y les agarraba hurto, salían a la esquina y les volvían a agarrar narcóticos, o sea que siempre había un pretexto para mantener a la persona detenida casi 10 o 15 días y durante esas detenciones se les practicaba tortura, se les sometía a vejaciones sexuales o abusos sexuales o violaciones directamente, había todo tipo de trabajos forzosos que debían hacer en las comisarías. Y a esta población además tenemos que agregar los usuarios de drogas, que es también otra población que comienza a ser capturada por el discurso autoritario de forma cada vez más creciente. Yo ahí estuve trabajando mucho el archivo del Vilar de Bo. Y en el Vilar de Bo es impresionante empezar a ver cómo por la ley de estupefacientes se establece que una vez que la persona es detenida necesariamente tiene que ser internada compulsivamente en un dispositivo sanitario para de alguna forma generar una cura. Entonces, hay una cantidad de personas que llegan en ese proceso primero al Vilar de Bo y uno ve los partes policiales que acompañan el ingreso de estos usuarios de drogas, en los cuales vemos a 15 o 30 personas detenidas en diferentes procesos policiales, ¿no? También lo que estas personas describen son como procesos muy traumáticos durante todo el proceso de detención y lo que va a ser después la ulterior salida de la cárcel o durante el propio proceso del Vilar de Bo. O sea que cada uno de estos grupos poblacionales hablan de una misma situación que tiene que ver cómo el régimen autoritario en diferentes instituciones y a través de la construcción de diferentes formas discursivas o prácticas institucionales catapultó y volvió a una política estatal ideas y discursos homo, lesbo, transfóbicos y fuertemente criminalizadores del uso de drogas que antes circulaban socialmente. O sea, no estos discursos los inventó el autoritarismo, estos discursos circulaban desde antes. La gran novedad es que en realidad se vuelven o se transforman en este momento en políticas estatales y que diferentes agencias estatales colaboraron para instrumentalizar e institucionalizar estos discursos. Si uno ve, por ejemplo, el caso de 2 maestros que en una localidad del interior son detenidos porque se besan en un espacio público y eso inició todo un proceso de detención que los tiene presos durante un mes por simplemente besarse, ¿no? Y después lo van a instituir de primaria, uno ve que lo estaban siguiendo en el expediente, inteligencia los estaba siguiendo hace meses porque había habido una denuncia contra estos maestros. Entonces se cruza la información e inteligencia lo sigue, hasta que finalmente logra encontrarlos infraganti para poder tenerlos. Y esto aparece en muchos expedientes, el cruce de información de diferentes agencias, ¿no? Batallón de Infantería, que tiene sus propios servicios de control del pueblo, dice fulano y fulano son conocidos pederastas pasivos, deben ser retirados del sistema de educación, y esto llega a primaria, y primaria inicia el trámite de denuncia. La policía intercambia o recibe denuncias de primaria para hacer investigaciones, entonces se genera y se produce evidencia. Esto es lo nuevo del periodo autoritario, como que de alguna forma las diferentes agencias estatales colaboran e intercambian información para construir una red bastante reticular y bastante eficaz de captura de diferentes personas que desafiaban de alguna forma lo que era la idea de orden del régimen autoritario. Y por eso también me gusta hablar o introducir esta categoría de autoritarismo moral. No solo una persecución por motivos políticos, sindicales o gremiales, sino que también hubo una persecución por motivos morales. Aquellas personas que de alguna forma desafiaban el orden social que habían imaginado este régimen
fueron incluidos dentro de la categoría de lo subversivo y recibieron diferentes atenciones de diferentes actores institucionales y sociales que de alguna forma confirmaron y trataron de reificar esta idea de orden en forma cotidiana. Esto es especialmente visible entre el 73 y 1980 y en particular entre 1975 y 1978. Si uno ve algunos prontuarios policiales, encuentra que las personas eran detenidas en el 68 una vez, en el 72 una vez, y de repente su prontuario en el 75 empieza a ver que hay una detención por semana. O sea que la persona casi detenía 60 veces un año y 70 veces vivía presa. Entonces acá vemos cómo hay un cambio de intensidad y de modulación en lo que es la atención institucional a esta población y a las ideas de amenaza que estaban asociadas con eso. En el caso de Montevideo no fue muy sorpresivo porque estaba al frente de ellos Balestrino, que era un ultra ortodoxo integrante de la logia de Artigas, o sea, era una fichita, y que de alguna forma estaba sumamente preocupado por establecer la moral dentro de la ciudad. Entonces, de hecho, él en el 76 va a hacer todo un discurso público en el que dice que quiere limpiar la ciudad de degenerados y que está especialmente preocupado por la creciente visibilidad que tiene de amorales, como se decía también en la época. Esto va a terminar generando también una justificación del accionar policial a nivel general. O sea que es claramente plausible identificar este autoritarismo moral, es claramente encontrar que hay una inflexión en lo que fueron las formas en que el Estado se relacionó con diferentes grupos poblacionales, y es también claramente posible identificar como un cambio en los discursos que tuvo los diferentes actores institucionales y estatales con respecto a estas poblaciones y cómo se las pensó. Esto tuvo una enorme consecuencia en los consensos sociales sobre qué estaba bien y qué estaba mal. Porque ustedes fíjense que la dictadura ha sido criticada por muchas cosas, pero nunca por esto. Y esto también es muy interesante, porque de alguna forma, en esta idea que muchas veces se ha planteado de que los intentos de construcción hegemónica del régimen han fracasado, yo creo que estas visiones han sido muy parciales y muy centradas en espacios urbanos, que de alguna forma no han entendido que la construcción a veces de la hegemonía tiene una dimensión fuertemente subjetiva, moral, en la cual mucha gente abonó en esta trama de sentidos o confirmó esta trama de sentidos y se sintió parte de ellas, y de alguna forma siguió activándola en el tiempo. No es casualidad que hoy veamos resurgir esta cadena de sentidos en discursos públicos. O sea, han sido cadenas de sentido que han circulado históricamente, pero que durante el periodo autoritario tuvieron una fuerte matrización y una fuerte legitimación y expansión. Y me parece que es muy interesante entonces para poder problematizar estas ideas del fracaso de ciertos consensos, de ciertas construcciones culturales, y al mismo tiempo para ver también cómo la política y la moral se articulan de forma compleja y muy eficiente, incluso para aquellos actores que políticamente se oponían al régimen autoritario. Esto también es como bastante interesante de pensar. Nos dejo por acá. Muchas gracias. La conflictividad laboral en dictadura, mirando especialmente el caso ferroviario, partiendo de la hipótesis principal y de la premisa principal de que la conflictividad laboral es inherente a las relaciones capital-trabajo, independientemente un poco de los contextos históricos en sí, pero que claramente en un contexto dictatorial cambió claramente la posibilidad sobre todo de que esa conflictividad laboral se expresara públicamente, principalmente porque el régimen, entre varios de los actores que buscó disciplinar, principalmente tuvo como eje al movimiento sindical, pero también a la clase trabajadora. Y bueno, y otra gran pregunta cuando uno piensa en la conflictividad laboral es más allá de la conflictividad expresada abiertamente, públicamente, en paros, huelgas, movilizaciones, lo que vemos habitualmente es, bueno, ¿cuáles son las causas de esa conflictividad? Y hay una de las causas más como identificadas comúnmente en los estudios desde ese enfoque, tiene que ver justamente con la accidentalidad laboral, ¿no? Una problemática que sigue estando el día de hoy, digamos, y que justamente es parte de un poco de lo constitutivo también de las relaciones productivas en el marco del capitalismo. Entonces, bueno, hecho un poquito este marco, quería como traer algunos ejemplos
insisto, es algo en lo que estoy empezando a aproximarme, pero que la verdad que me está pareciendo bastante interesante como para pensar otras dimensiones de lo que fue la vida en ese periodo en particular, y también pensar como los cortes y continuidades que hay también, ¿no? A veces me parece que es importante también pensar o dejar abierta esa pregunta. Si querés pasamos a la próxima. Acá les traigo un dato que recuperamos a partir de una investigación de hace unos años a pedido del Zunca sobre, bueno, hacer una primera aproximación sobre la historia del Zunca durante la dictadura, y bueno, recabando ahí, sobre todo a partir de entrevistas con trabajadores de la construcción, militantes del Zunca clandestino en esa época, aparecía mucho la cuestión de la cantidad de accidentes que había, y que eso, en la memoria de ellos aparecía reiteradamente de que hubo muchos accidentes mortales, muchos de ellos, y que hacia el 80 empezaron a hacer paros poniendo en riesgo, en primer lugar, su fuente de empleo, y en segundo lugar, sabían que los estaban vigilando y iban cayendo, digamos, después de esos paros medios espontáneos que se daban ante la muerte de compañeros de trabajo, pero hacia el 79-80 se empezaban a animar a hacerlo, sobre todo en Punta del Este, donde estaba como el concentrado todavía en ese momento el boom de la construcción, digamos, que hubo en el periodo, ¿no? Pero bueno, más allá, eso como que nos llamó la atención, no profundizamos demasiado, porque bueno, el alcance de esa investigación no nos daba para eso, pero a mí siempre me quedó como resonando esa problemática, pensando en el caso de Zunca, pero después como más en general. Y ahora con los ferroviarios me lo vuelvo a encontrar. Pero bueno, acá les traigo un dato que recuperamos en aquel entonces, en el 77, según cifras del Banco de Previsión Social, o sea, estamos hablando de cifras oficiales que organismos controlados por el régimen en ese momento hacían públicos, habría habido 42.000 accidentes de trabajo, más de un siniestro cada 3 minutos, ¿no? Y en la industria de la construcción era donde estaba el mayor porcentaje de accidentes. ¿Ah? Eso como datos. Me falta todavía, y algo que me parece necesario hacer y lo dejo como apunte, es necesario hacer como la serie, ¿no?, del periodo. ¿Ah? Pero hay indicios, no solo ya para pensar el caso uruguayo, sino pensando también a nivel regional, y si pensamos, bueno, la experiencia dictatorial uruguaya, cuánto en común tiene con la experiencia de Argentina, Chile, Brasil principalmente. Hay estudios para el caso de Brasil, donde está súper documentado cómo aumentó, pero muchísimo, el nivel de siniestralidad, digamos, y de mortandad en el trabajo. Y bueno, ahí en realidad surge como, sobre todo ahí, como recuperando esos testimonios de esos trabajadores de la construcción. Todavía no he hecho entrevistas sobre la temática con trabajadores de AFE, pero sí para los de la construcción, qué significaba, digamos, estar trabajando y que les exigieran seguir trabajando a riesgo de que si no perdían el trabajo. O sea, un montón de dimensiones a nivel humano, digamos, que en otro contexto, digamos, donde no hubiera un régimen dictatorial con todos esos mecanismos de control, de vigilancia y los paulatinos procesos de autocensura que se fueron generando, y claramente sin la presencia de la organización sindical, que por lo general tiende a generar como un cierto respaldo, digamos, resguardo frente a esos efectos, digamos, de la explotación, ya pensándolo en términos capitalistas, ¿no? Cómo se procesaba, digamos, esa experiencia, ¿no?, de la vida a la muerte, y saberse también ellos mismos en riesgo, ¿no?, frente a esa situación. Y bueno, ahí también en algunos de esos testimonios nos comentaban que, bueno, cómo trataban también de colaborar con la familia, ¿no? O sea, como esos mecanismos también de solidaridad que son propios, digamos, también de prácticas solidarias a nivel del espacio de trabajo. Pero bueno, pasamos a la siguiente, que acá les traigo como una imagen de una situación extrema que se dio en AFE, en el 77, que fue la explosión de la cantera de Suárez. Me imagino que alguno escuchó, sabe, tal vez que fue contemporáneo, o es de Suárez, o conoce familia. Bueno, suele pasar esto
traigo esto. Fue una explosión por un accidente. Un trabajador que no estaba calificado para manipular explosivos, lo mandaron a trabajar ahí, accidente mediante, se le cayó el material, explotó, reventó la cantera, él desintegrado por los aires, nunca encontraron los restos del cuerpo y 10 personas más murieron. ¿Ah? Bueno, dramático. Realmente hay un texto que les recomiendo, si les llega a generar interés esto, es un texto que escribió un profesor de historia que daba clases en el Liceo de Suárez hasta hace unos años, que se llama Los otros muertos de la dictadura, y que habla justamente de este episodio y de cómo en realidad la memoria histórica a nivel local, pero también a nivel general respecto de la dictadura, lo que significó la violencia estatal, las muertes, cómo esta experiencia, como es muy extrema, ¿no? Pero como otras tantas que hay, digamos, y de las que hay registro en distintas fuentes de la época, cómo no han sido incorporadas, digamos, y no se ha buscado. Porque además acá estamos hablando de una empresa estatal, o sea, no estamos hablando de una empresa privada que por ahí, bueno, quizá la responsabilización es más compleja, es más rebuscada. En este caso estamos hablando de una empresa estatal y no sé, eso quedó así en la nada, nunca hubo un proceso de juzgamiento, de identificar responsabilidades y quedó como el chivo expiatorio este jovencito trabajador de 19 años que no estaba capacitado para hacer lo que lo pusieron a hacer ese día, ¿no? Y bueno, acá les traigo un poco un fragmento de lo que fue lo que aparece escrito en la revista Rieles de octubre del 77, posterior a la explosión. Hacen, bueno, ahí cuentan todo lo que hicieron, el acto, conmemoración, bueno, todo, una cosa ahí medio propagandística. Y cierra en una parte diciendo: nos llena de congoja y nos ahogan las palabras, aflorándonos la rebeldía contra ese algo frente al que todos nos sentimos impotentes y ante el que siempre tenemos que claudicar, el destino. O sea, fue obra del destino, había sido obra del destino según quien escribía la revista Rieles, que era la revista oficial de AFE, este evento muy desafortunado. Pasamos a la siguiente. Acá le traigo como para ilustrar un poco, para pensar lo que, como algunos cambios que se produjeron, por lo menos por ahora lo puedo decir para el caso de AFE, a partir de memorias anuales de la empresa entre el 76 y el 86, de cómo hubo un cambio en los mecanismos de contratación de los trabajadores. O sea, hoy le diríamos precarización del empleo. ¿Ah? Se invierte la relación entre los cargos presupuestados, o los que están en azul, ¿ah? Para el 76 la mayoría eran presupuestados, ¿no? Ese número va cayendo, después aumenta un poquito, pero los contratados eran la menor cantidad. Se invierte la relación, o sea, hay un proceso de precarización del empleo, ¿ah? De flexibilización de los mecanismos de contratación. Pasamos a la siguiente. Y que en realidad para mí esto se ata, digamos, con este tipo de intervenciones que me encontré, por ejemplo, en las actas de las jornadas médico-ferroviarias que se empezaron a hacer en el 76. Acá hago una brevísima explicación por si no se entiende. AFE, para aquel entonces, tenía un servicio médico propio, ¿sí? Con médicos contratados, especializados en temáticas, digamos, en la salud de los ferroviarios y sus familias, ¿no? Y los trabajadores ferroviarios y sus familias tenían derecho a atenderse allí, ¿no? En el 76 empiezan a hacer jornadas médicos ferroviarias para tratar distintas problemáticas de la salud de los ferroviarios y los familiares. Y ahí, bueno, hacen intervenciones sobre distintos temas. Uno de ellos, en el 76, es sobre los accidentes laborales, ¿no? Y ahí, bueno, encontré eso y le presté especial atención. Dice unas cosas que son increíbles. En primer lugar, en este del 76, asumen que hay un elevado número de accidentes en los últimos meses.
Esto, imaginemos, no, unas jornadas médicas entre médicos, o sea, entre los compañeros de trabajo, digamos, que estaban afrontando esa misma situación. Claramente que son profesionales, ¿no? Son como dentro del escalafón profesional empleado por AFE. Y bueno, y ahí sigue, ¿no? Constituye una profunda y real preocupación para las autoridades de AFE, como para también las comisiones de seguridad que existían en distintas partes del país, no solo en Montevideo, por lo que se buscaban estrategias para mejorar la prevención, contribuir a la disminución de los accidentes, para que estos no obstaculicen el plan de recuperación y desarrollo del ferrocarril. O sea, claramente hay una concepción de, bueno, la mano de obra es un instrumento más para desarrollar una política. Y así seguimos para la siguiente. Y ahí, para tratar de está la doctora Marta Castrillón, que es la que hace la presentación en relación con esta cuestión de la accidentalidad, trata de explicar, digamos, las causas, ¿no? Y ahí, bueno, hace toda una caracterización de acuerdo a normas internacionales, bueno, hace todas unas explicaciones ahí, pero bueno, hay un factor, digamos, según esas caracterizaciones, que es el factor personal inseguro, ¿no? Ella la caracteriza así. Y ahí dice que ese es el principal factor de los accidentes, ¿no? De la causa de los accidentes, y ahí explica que, bueno, en esos casos hay por parte del accidentado falta de habilidad, de precaución, de conocimiento del trabajo, actúa de manera apresurada, nerviosa, imprudente, y a eso agrega que casi la mitad de esos accidentes se produjeron entre los más jóvenes, entre 18 y 30 años. Esto todavía no lo he podido documentar, no sé si lo voy a poder documentar, no sé si la fuente me lo va a permitir, pero parece que hubo un momento, sobre todo entre el 73, el 74, 75, de disminución de la cantidad de trabajadores y después un aumento. O sea, yo infiero que hay una barrida de gente por múltiples motivos, me imagino que las causas políticas están, pero no solamente, y hay una entrada grande de personal, ¿no? Que empieza a generar este tipo de problemas. Porque era gente que no tenía o que no venía históricamente del ámbito ferroviario, que tenía sus propios mecanismos de aprendizaje de los oficios, ¿no? De socialización con el ámbito, sumado a una lógica, digamos, del momento de recuperemos el ferrocarril a como de lugar, porque además era uno de los caballitos de batalla, digamos, de la propaganda del régimen también, ¿no? Aparece mucho en lo que ha trabajado Aldo. Entonces se combina como estos dos procesos. Y bueno, y ahí en realidad la explicación otra vez sobrecae en el trabajador, o sea, la culpa es del trabajador, digamos, ¿no? Gente joven con su impaciencia, inexperiencia e imprudencia, que no creen en el peligro, desconocen el trabajo, pero creen poder hacerlo, ostentación de coraje o falso concepto de autosuficiencia, ¿no? O sea, nunca... Después, en realidad, como que va deslizando, bueno, pero en realidad nosotros tenemos que pensar en la prevención, tenemos que mejorar los mecanismos de capacitación, los capataces tienen que estar más arriba de ellos, diciéndole que tienen que usar las herramientas para, bueno, los cascos, etcétera, guantes y cosas así. Pero hay como una cosa ahí también de responsabilidad, de responsabilizar al trabajador. Seguimos, ya se me está reyendo el tiempo. Entre otras de las causas, ¿no? Sobre todo ya pensando para personas de otras edades, ¿no? Habla de jornadas de entre 6, 11, 16 y más horas diarias de trabajo, ¿no? Alimentación insuficiente en personas de mayor edad, ¿no? Pensemos un contexto, la dictadura, a lo largo de la dictadura el salario real y la carestía siguió en picado, o sea, ya venía en picada desde los 60 y siguió. Estamos hablando de gente que tiene que trabajar más cantidad de horas para comer lo que le dé, digamos. Otras causas más subjetivas, el desarraigo familiar, eso era algo muy propio del trabajo ferroviario, que se pasaban muchos días fuera de la casa, ¿no? Desvinculados con, bueno, eso con su ámbito familiar, el trabajo disgusto, y después otras enfermedades como epilepsia, hipertensión y alcoholismo. Y el alcoholismo aparece con mayúsculas. Esto es algo que también no es nuevo, porque aparece ya en el periodo anterior, yo lo estudié en la maestría, y ya aparecía la cuestión del alcoholismo, aparece en entrevistas,
Pero bueno, ahí hay como unas cuestiones también en términos de, no sé, o de unas prácticas sociales distintas, ¿no? Pero también de cierta como vinculación con el trabajo, ¿no? De cierta insatisfacción o forma de lidiar con algunos tipos de trabajo más o menos sacrificados, ¿no? En la construcción también aparecen cosas de ese tipo, pero bueno, eso cuestiones como para estudiarlas más en detalle. Pasamos a la siguiente y con esto ya voy cerrando, ¿no? Esto eran datos, ¿no?, del 76, ¿no? Después en realidad la temática de la accidentalidad laboral en las jornadas médico-ferroviarias no vuelven a aparecer en sí misma, se tocan otros temas, pero no el de la accidentalidad laboral en sí. Y la voz de los trabajadores recién me la encuentro hacia el 83-84, cuando empiezan a poder reorganizarse, ¿sí?, en todo el proceso de lo que fue, bueno, todo el impacto de la ley de asociaciones profesionales entre el 81 y el 82, y sobre todo hacia las movilizaciones del 83 con la reorganización sindical, el 1 de mayo del 83, la conformación del plenario intersindical de trabajadores. Bueno, ahí los trabajadores estatales no tienen potestad de generar asociaciones profesionales según la ley del 81. Sin embargo, hay algunos trabajadores estatales que reorganizan un sindicato. Y en este caso en el caso de los ferroviarios, se conforma un comité provisorio de la Unión Ferroviaria, y en diciembre del 83 empieza a aparecer una publicación que se llama Unión. Y ahí hablan, entre los varios temas que hablan, uno de los principales es la cuestión de la accidentalidad laboral y de las condiciones de trabajo, ¿no? Y ahí, bueno, aparecen, ¿no?, lo que está subrayado en rojo, ¿no?, para explicar el porqué de los accidentes, ¿no?, o cómo responder a esa culpabilización de parte de la empresa respecto del accidente, ¿no?, y del impacto del accidente. Y dice: compañeros que no cometieron más error que el de aceptar condiciones de trabajo inhumanos, presionados por la necesidad de llevar un miserable jornal a su casa. O sea, esta combinación, ¿no?, de, bueno, como en un contexto de carestía, de empobrecimiento, también de aumento del desempleo, se aceptaban las condiciones que había, porque además también estas cuestiones que van hablando, que van haciendo mención en estas publicaciones, también un ejercicio arbitrario del poder de parte de los mandos medios, avalados obviamente por las autoridades. Acá dejo subrayado una cuestión: AFE fue intervenida por militares en abril del 73. ¿Ah? O sea que ya había pasado por otras intervenciones, no militares, pero sí intervenciones. Entonces, bueno, ahí también hay como unas cuestiones que todavía tengo que tratar de comprender mejor quiénes son esos militares, bueno, cómo se vinculan, si se enriquecieron o no con tener el control de AFE, pero bueno. Es muy posible, sí. Hay algunos testimonios sueltos ahí, pero hay que datarlo mejor. Y para lo último, ahí las jornadas médicas, esto sí, si quieres pasar a la última. En las jornadas médicas ferroviarias del 78, hablando de otro tema, pero dicen en un momento, esto ya es el otro médico, pero que es el jefe del servicio médico, decía que los médicos del servicio tenían que ocupar principalmente de todo el gran grupo de funcionarios cuyo trabajo está orientado al movimiento de trenes, o sea, todos los maquinistas, ¿no?, los foguistas, como los trabajadores menos fácil de sustituir, digamos, ¿no? El resto, los de talleres y los que trabajan en vía y obras, no difieren de otros obreros existentes en empresas distintas, o sea que eran fáciles de sustituir. Es decir, si tenían un accidente, no les den bola a eso. No pasa nada porque llamamos a otro. Básicamente lo que estaban diciendo era eso. Cuidemos principalmente a los maquinistas, a los foguistas, que son los que solamente saben hacer este trabajo porque trabajan en AFE desde hace también una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Y ahí, para finalizar, ¿no?, curar y curar pronto, rehabilitar y restituir al trabajo al funcionario en el menor tiempo posible. Todo lo demás, especialmente la conquista de beneficios sociales, pese a su importancia, debe estar en segundo plano en nuestra actuación. O sea, eso, enfocarse en que los trabajadores sean funcionales a ese proyecto, digamos, o a ese aspecto del proyecto de recuperar el ferrocarril, vinculado en toda una cuestión, porque hay todo un discurso en esta revista de, bueno, la recuperación del ferrocarril es la recuperación de la patria, la nación, etc.
Así que, bueno, nada, les quería compartir esto y cualquier cosa ahora seguimos conversando. Gracias.